Amén, amén, aleluya. Bendiciones para todos los que van a escuchar este devocional. Dios les bendiga grandemente. La palabra de hoy la encontramos en Romanos 9:15. Dice la palabra poderosa del Espíritu Santo. Pues a Moisés dice: tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere, ni del que corre, sino de Dios, que tiene misericordia. Porque la Escritura dice a Faraón: para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder, y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra, de manera que de quien quiere tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. En este pasaje el Señor nos enseña sobre su soberanía, la soberanía de Dios y su misericordia. Aquí Pablo explica que la salvación no depende de nuestras acciones o de nuestros deseos, sino de esa gracia inmerecida, de esa gracia maravillosa de Dios. Y nos recuerda que Dios actúa según el propósito divino, según el propósito y según su voluntad. Cuando Dios nos habla de Faraón, vemos que aunque él era un líder poderoso, Dios usó esa situación para mostrar su poder y hacer que su nombre fuera conocido en toda la tierra. Y es hermoso como este versículo nos invita a reflexionar sobre cómo Dios puede usar incluso situaciones difíciles para cumplir su plan, para cumplir su propósito. En un mundo donde muchas cosas parecen estar fuera de control, podemos encontrar el consuelo, el refugio, podemos encontrar esa paz que necesitamos. Saber que Dios tiene un propósito en cada situación, que no hay despropósito en lo que Dios ya trazó, un propósito, que su misericordia y su compasión son constantes y que podemos confiar en que aunque no comprendamos todo, Él sigue siendo bueno, Él sigue siendo fiel, Él sigue siendo misericordioso y Él sigue teniendo un plan para ti. Él sigue teniendo un plan para ti. Por eso Dios nos lleva allí a Romanos y nos habla de su naturaleza. De que cuando Pablo dice: tendré misericordia del que yo tenga misericordia, aquí se está refiriendo a que Dios actúa conforme a su voluntad y no a lo que el hombre o la mujer o el ser humano puedan merecer, sino a la gracia de Dios, a la gracia de Dios. Y vemos que en este pasaje el Señor nos lleva aún allí cuando nos habla de Faraón, cuando nos habla allí de Faraón en el libro de Éxodo. A través de este libro podemos ver que él habla de la dureza del corazón del Faraón, pero cómo Dios se glorificó al liberar a su pueblo de la esclavitud en Egipto. Y esto nos enseña que incluso en las circunstancias más difíciles, Dios puede obrar para que su gloria sea vista, para que los propósitos de Dios se ejecuten en cada situación, sean ejecutados. Y hay algo hermoso, y es que nos insta Dios a que abramos nuestros corazones y que nos mantengamos sensibles a la voz del Espíritu Santo, permitiendo que su misericordia nos transforme y que nos conduzca por el camino de la fe. Por el camino de la fe, por el camino de la obediencia. Dios desea, mis amados, que lleguemos al arrepentimiento y que experimentemos su amor y su salvación. Por eso a veces Dios permite ciertas situaciones, ciertas circunstancias en nuestra vida, pero cada circunstancia que Dios permite en tu vida es para bendecirte, es para bendecirte. Hay circunstancias en las que Dios no quiere sanar, Dios quiere dimensionar de una sanidad a una resurrección.
no solamente quiere sanar, sino quiere dimensionar esa sanidad. Quiere llevarte a algo mayor. Y por eso a veces Dios permite que cosas se mueran para que resuciten. Y otra vez vemos el milagro que nos lleva a esa dimensión, ese glorioso milagro que nos lleva a esa dimensión. A veces queremos que las cosas sucedan de inmediato, pero hay cosas que necesitan de un tiempo, hay cosas que necesitan de un momento. Por eso allí en Éxodo dice: más a Jehová vuestro Dios serviréis, y Él bendecirá tu pan y tus aguas. ¿Y qué te dice el Señor? Tú tienes que hacer algo. ¿Para qué? Y yo quitaré toda enfermedad de en medio de ti. Toda enfermedad. Pero todo tiene un tiempo. Sabemos que el tiempo de Dios, el kairos de Dios, su tiempo es perfecto. Su tiempo es perfecto y por eso Él quiere hablarte, para guiarte por el buen camino, para conducirte a la victoria y evitarte así tropiezos. Él quiere enseñarte que Él quiere enseñarte todo acerca del corazón del Padre. Por eso no apagues la voz del Espíritu Santo. Dile: Espíritu Santo, yo quiero ser sensible a tu voz, porque soy hechura tuya, Señor. Soy diseño tuyo, por eso yo quiero ser, Señor, quiero ser hechura tuya. Quiero ser de aquellos que escuchan tu voz y te obedecen, Señor. Te obedecen, Dios mío, porque, oh mi Dios, cuando tú, Señor, endurecías el corazón del faraón frente a las advertencias de Moisés, aún allí Dios utilizó esa resistencia para manifestar su poder y su gloria, para glorificarse ante los pueblos, ante la gente, ante los que estaban allí cautivos y presos. Y esto nos muestra que aunque enfrentemos dificultades, aunque enfrentemos injusticias, Dios es capaz de transformar esas experiencias para su gloria. Dios es capaz de transformar esas experiencias para su gloria. Por eso no podemos nosotros con nuestras propias fuerzas enfrentar situaciones desafiantes, sino correr a Él. La promesa que Dios tiene, misericordia y compasión, debe infundirnos una esperanza y aliento en medio de diferentes luchas, en medio de lo que tú puedas estar viviendo. Recordemos que Dios sigue siendo soberano. Familia, recordemos que Dios sigue siendo soberano. Cuando confiamos en Él y en su plan, vamos a encontrar esa paz y esa fortaleza para seguir adelante, sabiendo que estamos en sus manos, que aunque veamos de pronto caos a nuestro alrededor, podamos nosotros colocar nuestra mirada en Él y decir: Señor, yo quiero poner mis ojos en ti, puestos los ojos en Jesús, Por eso a ti corremos en esta hora. Y mira que aquí algo que me impresiona, que dice la palabra: de manera que de quien quiere tiene misericordia. De quien quiere, a quien Él ha escogido. Y tú haces parte de esos escogidos. Dios escogió a Moisés allí, no solamente porque lo quiso escoger, sino porque había un propósito. Y allí, en medio de ese plan y ese diseño perfecto, vendría a ser glorificado el nombre de Dios. Y para nosotros ahora es un testimonio de vida. Es un testimonio que, aunque pasemos por diferentes circunstancias, la gracia de Dios, la verdad de Dios nos impulsa a vivir con fe, nos impulsa a saber que también vamos a recibir de esa misma gracia, de ese mismo amor, de esa misma misericordia, que aunque de pronto estemos allá afligidos, Dios es tu consuelo. Dios es quien viene a transformar.
Dios es quien viene a llenar tu corazón y tu mente. Por eso déjate guiar por Él, déjate guiar por Él, deja que Él sea allí trayendo a tu vida la paz, el descanso que necesitas. Ya no te dejes agobiar por el enemigo, porque el blanco de Satanás es tu mente, porque sabemos que las mentiras de Satanás son las armas que él tiene. Y si tú te dejas llenar de todas estas cosas, el enemigo va a venir y va a tomar posesión de ti. Y por eso Dios nos insta a que no ignoremos la voluntad de Dios, porque el propósito de Satanás es que tú ignores la voluntad de Dios. Pero hay algo que te va a llevar a la victoria, y es su palabra poderosa, es la palabra de Dios. Y aquí Dios nos muestra su soberanía, aquí Dios nos muestra que aún hay misericordia, aún hay misericordia para aquellos que realmente dicen: Señor, Señor, yo quiero cambiar esta vida, yo quiero tener, Padre, esa esencia tuya, Señor. Yo quiero, Padre, tener esa identidad. Aún hay misericordia, por eso corre mientras aún haya esa misericordia. Corre mientras y búscale. Mientras esa misericordia aún está allí, búscale con todo tu corazón, búscale con toda tu alma, búscale, porque aún Josué allí en Josué 1:8 dice la palabra: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Esta es la promesa de Dios, que mientras tú mantengas la verdad de Dios en tu boca, en tu mente y en tu corazón, van a venir ataques del enemigo, pero tú vas a tener armas para poder derribar los argumentos de las tinieblas. En el nombre poderoso de Jesús, te bendigo y le doy toda la gloria a Dios. Y recuerda que en ti hay una identidad, que somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Amén. Bendiciones.